Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, los primeros 11 versículos que nos cuentan un evento que lo conocemos bien, pero con algunas aristas que nos dejan una enseñanza aplicable a nuestras vidas. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto en 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Interesante esto, ¿no? Pedro le costaba creer, pero hizo caso. Hizo caso. Después, cuando llega a la casa donde la iglesia estaba orando: Señor, libra a Pedro, creemos que podés hacer milagro. ¿Quién es? Pedro. No, está en la cárcel. Libra, Pedro, creemos en los milagros. Bueno, esas cosas raras que pasaron. Pero no quiero poner hincapié en esto, sino algunos aspectos que encontramos aquí. Y el primero de ellos es que por cada Pedro que sale milagrosamente hay un Jacobo que muere injustamente. Somos pentecostales, amamos los milagros del Señor. Nos gusta ganar siempre, no nos gusta caer en vergüenza ni perder, pero es una realidad. A veces te va a tocar ser un Pedro, a veces te va a tocar ser un Jacobo. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? A veces le va a tocar al de al lado recibir un milagro y vos no vas a recibir un milagro. Herodes era un impío, era nieto de Herodes el Grande y era hermano de Herodías, la responsable de la muerte de Juan el Bautista. Así que un buen muchacho era este Herodes y estaba interesado en sus propios negocios más que en la justicia. Así es entonces que prefería contar con la aprobación de los judíos para tener su lobby, para tener estabilidad y seguir satisfaciendo sus intereses, que la libertad de Jacobo. ¿Qué había hecho Jacobo para que echaran mano? Y ahí nomás lo mató a espada, se dio cuenta que le gustó a la gente y dijo: bárbaro, listo, sigamos con esto. Jacobo era el hermano de Juan, ambos eran los hijos de Zebedeo. Y Jacobo pertenecía al grupo íntimo del Señor. Ni siquiera Andrés, hermano de Pedro, estaba en ese grupo íntimo. Estaban Pedro, Jacobo y Juan. Eran los más allegados. Los que uno podría decir: vos sí que estás más cerca de Dios. A veces a los pastores nos pasa que se nos acerca algún hermano de la iglesia: hermano, usted que está más cerca de Dios. ¿Qué? ¿Dónde? Decime dónde. ¿Cuál es el secreto de esto? Era uno de los privilegiados. Cualquiera podría decir: a cualquiera le puede pasar cualquier cosa, pero a Jacobo no le va a pasar nada. De pronto nos encontramos que el impío Herodes apresa al justo y lo mate sin que se imponga, que se interponga absolutamente nada. Esas cosas que vos decís: pero ¿cómo puede ser? Si yo veo una película
donde al bueno bueno lo matan sin miramiento, yo dejo de ver la película esa. Digo, no, yo no quiero ver esas películas. Hay cosas en la vida y en la vida cristiana que no van a tener sentido para nosotros. No le vamos a encontrar la explicación. Nos encantaría tenerla clara, nos encantaría saberlo todo. Y casi siempre cuando pasa algo que está fuera de nuestra expectativa, tratamos de encontrar una explicación, porque la explicación entonces nos permite canalizar esa decepción por un solo camino que decimos, no, yo no voy a tomar ese camino, no me espera ninguna otra decepción. Pero no, no es así. Jacobo murió muy joven. Uno dice, pero ¿cómo? Normalmente las personas mueren, en aquel tiempo morían ya pasados los 40 y tantos años, alrededor de los 50 era la expectativa de vida, pero Jacobo tenía muchísimo menos, murió de una manera muy, muy injusta. ¿Qué había hecho? ¿Qué revuelta había incitado? ¿Qué blasfemia había dado contra el Imperio Romano? Absolutamente nada. Y el villano terminó venciendo. El malo terminó ganando en todo esto. Jacobo era necesario en la iglesia del Señor. Jacobo era importante. Era uno de los que había estado más cerca del Señor y podía contar detalles como los de la transfiguración y otros tantos detalles más. Su muerte dejó un enigma sin resolver en la iglesia hasta hoy. ¿Por qué? Claro, están los creyentes que creen que Dios es un títere de la oración. Creyentes que creen eso, que Dios es un títere de la oración. Es decir, sabemos que la oración tiene poder, ¿o no? Hay poder en la oración, es la capacidad de comunicarnos con el Señor, la oración es maravillosa. Sin embargo, la oración no lo ata a Dios de pies y manos, ni lo obliga a Dios como los hilos del titiritero a la marioneta. No, no, no. La oración es nuestro clamor desde nuestra perspectiva, pero eso no cambia ni la opinión ni la perspectiva de Dios. Alguno podría haber dicho, la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Si lo hubiera hecho por Jacobo, no le hubiera pasado. La iglesia es omnipotente, ¿no? Que Dios está, oran y Dios se empieza a mover. Y Dios no es así. Hay veces que oramos dándole instrucciones a Dios acerca de cómo tiene que hacer las cosas. ¿No? Parece que Dios necesita nuestras instrucciones. Menos mal que Dios nos hace caso. Gracias a Dios que Él hace lo que se le da la gana. Porque si hiciera lo que a mí me parece bien, lo hubiera arruinado montones de veces. A veces, la iglesia oró poco. Hay gente que a veces en sus oraciones tiene oraciones largas, 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 y cuando se levantan se mandan una flor de macana. Algunos oran hasta para la comida, ¿no? Dice, ¿de cuántas oraciones está orando por la comida? Al punto que casi resucita el pollo por el que estaba orando. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Sin embargo, que no entendamos lo que Dios hace no significa que Dios no sea sabio, no significa que Dios no sea justo, sí significa que Dios es soberano. A pesar que no entendamos lo que pasa y no nos guste nada de nada lo que ocurre, Dios sigue siendo justo, santo y bueno. Lo que pasa es que lo que hace está en una esfera que normalmente no podemos entender. Cualquiera podría decir, ¿y qué pasó con Jacobo? Y yo te doy la respuesta, ¿qué sé yo? Lo que sí sé que Jacobo, que Pedro y que Herodes ya están muertos. Se adelantó un poquito más. Pedro corrió una suerte semejante a la de Jacobo unos añitos después. Él sufrió un martirio bastante más duro. Y si miráramos las cosas desde otra perspectiva,
Pedro salió en libertad, gloriosamente, maravillosamente, pero mirándolo desde el cielo, Pedro se perdió unos años más de fiesta que Jacobo. Jacobo llegó a la fiesta unos años antes que Pedro. Lo que pasa es que nosotros que lo vemos de este lado creemos que la fiesta está de este lado, pero la fiesta está del otro lado. Por más que te guste vivir acá, la fiesta está del otro lado. Así que Jacobo se adelantó a la fiesta. Y Herodes no murió por la mano de ningún hombre. A Herodes lo mató un ángel y dice la Biblia que murió comido de gusanos. Los gusanos tienen su tarea después que alguien muere normalmente, ¿no? Pero parece que él ya tenía algún gusano encima porque Herodes había comenzado a morir en vida. Era un hombre que estaba paranoico, era un hombre que sufría, era un hombre que aunque usaba su poder para practicar la injusticia, su poder no le servía para calmar el propio tormento que él estaba viviendo. Había hedor, había corrupción en él estaba muerto en vida, por más que tal vez haya vivido más que Jacobo y más que Pedro. Aunque pareciera que Jacobo murió por una injusticia, tendríamos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios y decir que Dios permitió una injusticia para que Jacobo recibiese la corona de justicia. La injusticia fue, digamos, el vehículo que lo llevó a Jacobo al mejor lugar. Así que lo primero de esta Semana Santa tan rara es que no siempre te va a tocar ser un Pedro. A veces te va a tocar ser un Jacobo. A veces te va a tocar sufrir. A veces te va a tocar no recibir el milagro. Porque si vos crees que el milagro que le tocó al de al lado te va a tocar a Dios, entonces dejó de ser milagro, se transformó en ley de la física, de la química, de lo que sea. Pero que lo que hace que los milagros sean milagros es que se van dando no aleatoriamente, sino que los milagros se dan de acuerdo a los propósitos de Dios y tener la seguridad que el propósito que Dios tiene con el de al lado es distinto al propósito que tiene con vos, pero el propósito que tiene con ambos es un propósito que lleva a la gloria y a la victoria final tuya. Así que de ninguna manera te desalientes porque algún día te toca ser un Jacobo. Pero viene el otro aspecto que quiero contar de esta Semana Santa tan rara, que cuando Dios quiere hacer un milagro, no hay obstáculo que se resista. Qué interesante, Pedro estaba prisionero en una cárcel de máxima seguridad. En primer lugar, estaba con 2 guardias que lo estaban controlando permanentemente. Estaba atado con cadenas en las manos, seguramente también en los pies, y tenía 4 guardias de 4 soldados cada una, unos 16 soldados en total, y al final de todo una puerta de hierro. Así que las cadenas que Pedro tenía en la mano de pronto se cayeron. No eran cadenas de pluma, no eran cadenas de papel. ¿Te imaginas una cadena cuando cae? Y Pedro habrá dicho, se despiertan los guardias, ¿qué hace este loco? Es sordo este ángel. Pero al final de todo eso, del ruido para calzarse, encima estaba sin la ropa, estaba fresco, se ve que era verano, ¿no? Así que tenían que atarse las sandalias. Iba a ser un ruido bárbaro para todo eso. Sin embargo, sale. Claro, nosotros nos encantaría leer en la historia que Pedro tuvo una inteligencia especial para salir de todo eso. En la década de los 80 hubo una serie que se había hecho muy popular, MacGyver. Algunos, yo hablar de MacGyver, algunos ni habían nacido ya en ese tiempo, ¿no? Pero los que somos de mi generación, tremendo, ¿no? MacGyver, él resolvía todo. Él tenía una solución para todo. Ahí los más viejitos ya lo pueden decir, ¿no? Él tenía una solución para cada cosa. Claro, hubiéramos esperado que Pedro sea un MacGyver, pero Pedro era tan bruto el pobre. Claro, venía de Galilea, ya ni hablar podía.
El hierro siempre fue símbolo de lo fuerte, por eso en los profetas habla de puertas de hierro, cerrojos de bronce. El hierro habla de lo que no se puede vencer, de lo invencible, ¿no? Pero Dios mostró su poder rompiendo las cadenas de hierro, dejándolas caer. Pero ¿qué hizo con la puerta? La puerta, Dios podría haberla desmenuzado. Te digo cómo me hubiera gustado la historia. Pedro está pasando ahí con dos patobicas celestiales que lo acompañan, dos guardaespaldas, y de pronto llega a la puerta y la puerta, ¡pum!, una explosión y vuela todo, o de pronto la puerta se desvanece, se desintegra, queda toda como un granito, se derrite, pero no, simplemente la puerta se abrió como si se hubieran olvidado de echarle llave. Nos encantan los milagros poderosos en el sentido que vuela todo. Y nos olvidamos que algunos milagros Dios los hace usando los mecanismos. Un milagro administrativo, un milagro burocrático, un milagro con alguien que se le ocurrió darte algo que en su momento te va a servir. Ese tipo de milagros, ¿no? Dios tiene poder sobre todo, Dios tiene autoridad sobre todo, Él es dueño del universo y no hay nada que se resista a su voluntad. Por lo tanto, Dios no tiene necesidad de hacer violencia a las cosas. Simplemente las cosas se mueven a su manera. Esto nos amplía nuestra percepción de lo que es un milagro. ¿Por qué nos amplía la percepción de lo que es un milagro? Porque nosotros queremos pensar en milagros poderosos y nos olvidamos que en lo cotidiano hay un montón de milagros que se están realizando que simplemente no los percibimos porque nos parecen tan naturales. El solo hecho que hoy estés acá es un milagro. Te podrían haber pasado tantas cosas, te podrían haber ocurrido tantos problemas, pero Dios se encargó de mover una llavecita, de abrirte una puerta. Por eso, para los creyentes, es más importante conocer la voluntad de Dios y recién después el poder. Si primero vos conocés el poder de Dios, pero no conocés su voluntad, no te sirve de nada. Primero conocé la voluntad de Dios y después vas a poder entender el poder de Dios. Porque si no conoces su voluntad, no vas a entender para dónde va, de dónde viene y no vas a saber valerte del poder de Dios. Pero quiero terminar hablando de este detalle de esta Semana Santa, que el único requisito para recibir ese milagro, el milagro cotidiano, no el milagro poderoso que vuela todo, el milagro cotidiano es obedecer la voz de Dios, simplemente. Toda la creación obedece a la voz de Dios. Los hombres somos los únicos seres autónomos que hacemos lo que se nos da la gana para nuestra propia destrucción. El resto de la creación se mueve tal cual Dios lo quiere. Nosotros somos los únicos que tenemos ese movimiento caótico, errante, que se lo pasa produciendo choques y desórdenes. Algunos que no quieren tener fe en el Señor terminan saliéndose con la suya, pero esto no los termina llevando al fracaso. Cuando un creyente no se anima a hacer algo por fe, a creerlo, se queda estancado. Si Pedro no hubiera creído, se hubiera quedado ahí en la cárcel, al otro día moría. Si Pedro no hubiera tenido fe, no hubiera tenido confianza, porque fe es confianza, si salía para morir. Pero en medio de la confusión, Pedro optó, eligió. Acordate esto, en medio de la confusión, elegí confiar. No entendés, no sabes por dónde viene, no sabes para dónde va, pero elegí confiar. Capaz que vos sos como yo, de los que nos cuesta y preferimos que el ángel nos lleve a UPA.
¿Te imaginas Hechos de los Apóstoles? Que el ángel se lo lleva a Pedro. Y Pedro ahí caminando. No. El ángel no tenía órdenes de hacer más de lo que tenía que hacer, que fue dejar caer las cadenas. Dijo, Pedro, vos no tenés poder para romper cadenas, vos no tenés poder para adormecer ni noquear guardias, no tenés poder para patear puertas de hierro. Yo tengo el poder delegado de Dios para hacerlo. Vos lo único que tenés son 2 manos para calzarte las correas y 2 piernas para seguirme. Lo que vos tenés, usalo. No esperes que yo anule lo que vos tenés. Hay creyentes que quedan estancados en la vida justamente porque están esperando que Dios los lleve a UPA. Están esperando que Dios se los cargue a cuestas y no tienen lo que tienen que hacer. Creyentes que temen dar un paso de fe porque ven cadenas en sus manos. Ven que hay guardias en la puerta. Ven que hay 16 soldados que están esperando y no se atreven a pasar por uno y por otro. Se me cayeron las cadenas. Pero me tocan 16 guardias más los 2 patobicas que tengo acá al lado. Y pasa por esos 2, no sabemos qué pasó. Pasa por los otros 4. Hay creyentes que se olvidan que se le cayeron las cadenas, que pasaron por los 2 guardias, que pasaron por 4 soldados. Se olvidan de ese milagro y siguen preocupados por los próximos 8 soldados. Y después, cuando pasan los 8 soldados, se olvidaron de los 8 soldados y dicen, no, yo no puedo porque hay... ¿Para qué me voy a forzar si al final hay una puerta de hierro que no puede pasar nadie? Sé obediente para el siguiente paso. No te preocupes por la guardia imperial. No te preocupes por las puertas de hierro que tenés al final. Vos preocupate por escuchar la voz de Dios que se va a encargar de anular a los guardias, a los soldados y va a hacer abrir esa puerta de hierro. Vos simplemente obedecé la voz de Dios. A veces vemos un milagro, pero vemos tantos obstáculos para el milagro. Yo no sé si hoy te toca ser Jacobo o te toca ser Pedro. Lo que sí sé, que los planes de Dios son espectaculares, que los planes de Dios son perfectos, pero si algo Dios quiere de vos, es que des el primer paso. Y que no te olvides de los milagros que Dios hizo en el primer paso, porque después vas a tener que dar el segundo paso. Y que no te preocupes, sino hacé tu parte en el presente, porque esa puerta de hierro, y esto por favor que llegue directo a tu corazón, porque esto es lo que Dios quiere que entiendas. Quizás ves en un futuro no tan cercano que hay una puerta de hierro infranqueable. En esta mañana te digo, de parte de Dios, cuando llegues la puerta de hierro se va a abrir sola. No necesitas patearla, no vas a necesitar esforzarte, no vas a necesitar atemorizarte o decir, bueno, ¿para qué tanto si al final me muero aquí en las puertas de a las puertas de la puerta? No. Simplemente entendé que cuando Dios quiere hacer un milagro, nada lo va a arruinar. El único que lo puede arruinar sos vos si no te atreves a dar el primer paso. Cerrá tus ojos por un momento. Los que están necesitando un milagro de Dios, en el área que sea, pónganse de pie en esta mañana. Vos que estás esperando un milagro de Dios, ojalá te pudiera decir que sos un Pedro. No sé si sos un Pedro o un Jacobo. Sí te puedo decir que de aquí a unos años vos vas a mirar lo que hoy ves como un terrible problema y vas a decir, valió la pena. Jacobo diría, valió la pena recibir ese espadazo. Pedro habrá dicho, valió la pena hacer caso al ángel. Pero lo que sí quiero decirte en esta mañana es, estate dispuesto a dar el primer paso. No esperes que surjan cosas espectaculares. No esperes que haya trompetas, tambores y un temblor.
Con Pablo y Silas hubo un temblor y las cadenas cayeron. Con Pedro no hubo violencia alguna, solo un resplandor, algo que percibió. Pero le quedaban muchos obstáculos por delante. Voy a decir, bueno, esto salió bien, pero lo próximo que va a pasar, cuando llegues a la próxima guardia, Dios se va a encargar de hacer lo suyo. Y cuando te encuentres con esa puerta que te parece que es el fin, te vas a dar cuenta que Dios te dice, seguí camino, porque tenés mucho camino por andar, porque yo tengo un plan maravilloso y perfecto con tu vida. Así que en este momento pensá cuál es el próximo paso que tenés que dar. Tenés que ceñirte, tenés que ponerte las sandalias, tenés que levantarte. No tengas miedo, no se van a despertar los guardias. Tenés que pasar por una de las guardias. Tenés que encontrarte con un obstáculo. Simplemente levantá tu mano y decir al Señor, Señor, espero tus directivas y yo voy a oír tu voz. Aunque me toque pasar por algo difícil, voy a oír tu voz y voy a hacer caso a tu voz. Y yo sé que vas a terminar glorificándote en mí. Sea un Pedro o sea un Jacobo, tu gloria terminará ganando. Sea un Pedro o un Jacobo, yo sé que al final me voy a gozar y voy a decir, todo lo haces bien. Señor, en esta mañana quiero agradecerte por tu amor hacia nosotros y tus misericordias que son nuevas cada mañana. En esta Semana Santa, varios de los que se pusieron de pie, Señor, necesitan un milagro. El próximo lunes algunos lo contarán. Otros contarán que aunque no hubo un milagro, que en medio del no milagro pudieron vivir el milagro del gozo de saber que están en el centro de tu voluntad. Pero al final de la jornada, Señor, terminaremos diciéndote, todo lo haces bien y a tu manera y siempre terminás ganando y nosotros ganando con vos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.